Bendiciones, bendiciones y bienvenidos una vez más a su programa Dinámicas del Reino. Estamos aquí una vez más con un programa exclusivo con el maestro José Briceño. Lo tuvimos algunos meses atrás y de verdad que ha sido una gran bendición que usted haya llegado a nuestra iglesia y de verdad que nos ha enseñado muchas cosas importantes sobre nuestro caminar con el Señor, sobre la palabra de Dios. Y de verdad que queremos continuar profundizando más en lo que es la vida espiritual, en lo que es entender la palabra de acuerdo al texto sagrado, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a lo que verdaderamente la Biblia nos está tratando de decir, lo que Dios nos está tratando de enseñar. Y le damos la bienvenida. No sé cómo se siente estar aquí una vez más. Bien, pastor, gracias. Nosotros. Aquella ocasión venía un poco afectado, ¿no? Sí. De la voz, la garganta, ¿no? Pero estamos bien. Mira, yo creo que decir mejor no se puede decir, sí, creo que vienen cosas mejores. Amén. Vienen cosas mejores e impresionantes. Cosas que Dios va a hacer a través de cada uno de nosotros, siempre y cuando cumplamos con los principios del reino eterno. Amén. Y nos mantengamos en la visión que Él nos dio. Claro. Desviar la mirada y quitar la mirada de Él. Pero muy agradecido por la invitación que ustedes me han dado como ministro de esta congregación. Y les digo que los felicito por la gran valentía, gallardía, coraje que han tenido en invitar al maestro Briceño, porque no es nada fácil. O sea, ¿en qué sentido? Las preguntas que van a hacer, que voy a recibir indiscutiblemente, van a tener unas respuestas, como siempre digo jocosamente, matademonios. Que muchas de ellas están fuera de serie. Cuando digo fuera de serie, estoy hablando que no es el denominador común en la doctrina de nuestras congregaciones. Son verdad verdadera, son verdad absolutas, que muchas de ellas los llamamos verdades inconvenientes, porque no les conviene a muchos de los que están al frente de nuestras púlpitos como ministros, otros que están y no fueron llamados. Pero son verdades que a ellos no les conviene que se digan, porque les derrumba su teología, les derrumba el armazón que tienen, despierta a un pueblo que está sumergido, atado, circunscrito al sincretismo, que el término sincretismo significa una mezcla de falsa doctrina dentro de nuestra congregación. De modo que el maestro lejos, no lo invite, porque ese hombre va a despertar las verdades del reino, las va a transmitir, las va a exponer, y eso nos va a comprometer a nosotros. El pensar de muchos es eso, no de todos. Por eso lo digo, gracias a Dios de ministros como ustedes, que tienen la gallardía y la valentía de invitar al maestro Briceño a esta entrevista. Gracias, pastor. Gracias, pastora. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con una oración y vamos a leer en Proverbios capítulo 2 algunos versículos, porque entendemos que una de las cosas que queremos adquirir es sabiduría. Queremos hacer de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo que es sabiduría. Estamos actuando de acuerdo a lo que sabemos, hemos entendido, y lo estamos haciendo de una forma sana, y lo estamos haciendo sabiendo que eso es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Vamos a presentar este hermoso programa, y como hemos dicho, si usted tiene preguntas, estamos aquí por Facebook Live. Vamos a poder también contestar sus preguntas si usted las manda en el chat de Facebook, y así podemos preguntarles al maestro algunas de las cosas que están en sus corazones. Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por el privilegio que nos has dado de poder tener al maestro José Briceño junto a nosotros una vez más, para que podamos seguir profundizando y aprendiendo más de tu palabra. Gracias por este hermoso día y gracias por todo lo que seguirás haciendo este fin de semana, donde vamos a poder, Señor, profundizar más en ti, aprender más de tu palabra y seguir, Señor, entendiendo la visión y misión que nos has dado como embajadores del reino e hijos tuyos. Gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 2, del 6 al 11 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos,
es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Que 48 años voy a cumplir de haber conocido el plan financiero de Dios. Perdón, el plan de salvación. Ahora el 18 de mayo los cumplo. Creo que el sábado, ¿no? Ok. Y tengo tiempo estudiando las Escrituras, más de 40 años. Y has leído algo que primera vez, es impresionante, ¿no? Es la primera vez que veo que están en un pasaje los tres términos de los cuales trabajo, enseño, ¿no? Lo que es la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Y yo hablo de esas tres, porque el conocimiento es lo que está plasmado, si hablamos desde el punto de vista sacro, lo que está plasmado en el texto sagrado. Eso que está allí en el texto sagrado es el conocimiento. Pero la inteligencia es el arte de adquirir el conocimiento. Y la sabiduría es el arte de transmitir el conocimiento. Transmitirlo. O sea, yo puedo tener un conocimiento, pero bárbaro. Un conocimiento, wow. Pero si no tengo sabiduría para transmitir ese conocimiento, yo voy a herir con las verdades que voy a transmitir, porque hay un momento, un cómo, un cuándo, un dónde, un a quién transmitirle ese conocimiento. Hay gente que nos están viendo y que me siguen por las redes, que no tienen la capacidad de poder agarrar, percibir, entender, ingerir y digerir el conocimiento que Dios nos ha dado. Entonces, hay que tener la sabiduría tiene que ver con la prudencia, con el tantear. ¿Dónde voy a decir las cosas? ¿Cuándo? ¿Cómo voy a decir las cosas? ¿Cuándo voy a decir las cosas? ¿A quién le voy a decir las cosas y por qué las voy a decir? Entonces, tenemos el conocimiento, lo tiene. El maestro Briceño lo ha recibido de parte de Dios como lo han recibido ustedes. El conocimiento de Dios, yo no lo tengo todo. Ustedes tienen parte, yo tengo parte. Tengo el conocimiento. Tengo una inteligencia para captar el conocimiento. Pero también se necesita la sabiduría para transmitir ese conocimiento. Eso es de suma importancia. No se me olvida, 33 años de haber sido ordenado al ministerio, y los primeros, puedo decir 4, 5, póngase 5. Los primeros 5 años yo salí fue, perdón el vulgo, no la obscenidad, el vulgo. Yo salí fue pateando, golpeando y tratando de demostrar a la gente lo que sabía. Hasta que en una ocasión un hombre de Dios lo usó para decirme, mira, creo que no es la meta, creo que no es la tarea de que le salgas a demostrar a la gente lo mucho que sabes. Sabemos que sabes, porque para eso te llamó Dios. No tienes que demostrárselo a nadie. Y tienes que ser sabio para transmitir el conocimiento. Ten cuidado. Y eso lo aprendí. Una de las cosas como pastor, en los años que llevo pastoreando, no solamente embajadores de reino, pero como asistente en nuestras iglesias, que está en decadencia, es el cristiano que verdaderamente quiere aprender. Usted como maestro, en su experiencia que ha tenido escuelas, ha tenido miles de estudiantes, tiene miles de seguidores que escuchan sus enseñanzas. ¿Qué usted piensa hoy día sobre eso? Porque es algo que lo he visto en las varias iglesias que he pastoreado. He visto cómo he tratado de motivar. Y la motivación es externa, porque si la persona no está inspirada en querer hacerlo, la motivación es algo que viene y se va. Pero, ¿qué usted piensa, qué usted cree? ¿Qué es lo que está pasando con las personas que están teniendo estrago en querer aprender, estudiar, profundizar en la palabra de Dios para adquirir la sabiduría que viene de Dios? Alguien dijo, pastor,
que el aprender cuesta, pero la ignorancia se paga caro. El aprender es para todos, es un llamado de Dios para todos, pero no es de todos. Porque el aprender, producto del escudriñar, del indagar, de la búsqueda, del estudiar las Escrituras, no es nada fácil. A mí no me lo diga que tengo más de 4 décadas, 40 años estudiando las Escrituras. A mí no me hable de eso, porque yo lo conozco, conozco el asunto. Para llegar al lugar donde estoy, tener el conocimiento, que lo voy a decir, que es minúsculo. Conocimiento que el maestro diseño tiene es minúsculo. Son destellos y balbuceos en comparación de lo que está plasmado en el texto sagrado, pero lo que está plasmado en el texto sagrado sigue siendo destellos y balbuceos para la inmensidad de lo que Dios es. Porque el mismo texto dice que hubo tantas cosas que Jesús hizo que no hay libros en el mundo que se puedan escribir todas las que hizo. Eso es solo los hechos y obras que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra en su ministerio, y que no hay libros para escribirla. ¿Cómo y cuánto más será hablar de quién es Dios? La profundidad de Dios, la inmensidad de Dios, lo eterno de Dios, lo infinito de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Por eso digo que el conocimiento que el maestro enseñó es minúsculo, son destellos en comparación a lo que el texto sagrado nos presenta, más a lo que Dios es. Pero ese destello, eso minúsculo que el maestro briseño ha adquirido, lo ha adquirido, acéptase la redundancia, es porque he entendido que esto es una entrega. O sea, el estudiar es una entrega, se necesita una abstinencia, un compromiso, una responsabilidad, una entrega, un abandono de muchas cosas que sabes que son tropiezos para el estudio de las Escrituras, una buena administración del tiempo, porque para estudiar las Escrituras se necesita tiempo. En otras palabras, es un sacrificio, es un morir a uno mismo para entregarse a lo que está en el texto sagrado. Y eso no es nada fácil. El maestro briseño abrió 14 escuelas de teología en Venezuela, 14. Gradué un sinnúmero de alumnos, pero le estoy hablando que las escuelas que abrí comenzaron la primera comenzó con 35, después creció, pero ya cuando el auge corrió en Venezuela, que el maestro abrió escuelas, y abrió escuelas en diferentes ciudades de Venezuela, diferentes estados, le cuento que ya al final de la jornada, un poco más adelante, comenzando las escuelas, de los 5 o 6 años después, las escuelas comenzaron con 200 personas, 250 personas. Mi esposa, que está aquí presente en el estudio, ella funge como la vicepresidente de la institución teológica en Venezuela. Aquí ya está inscrita en el estado de Texas, ya existimos en el estado de Texas, jurídicamente hablando, estamos ya organizados y pronto vamos a abrir nuestra escuela acá. Pero fui testigo de que comenzaron 200 y se graduaron 60, 40, 30. Es impresionante, porque no es de todo. Y eso se debe, estoy seguro que se debe a la poca información que tiene el creyente, el Hijo de Dios, de lo útil, lo beneficioso y la urgencia que se tiene de conocer el texto sagrado. Porque lo he dicho
lo voy a presentar ahora acá. ¿Cómo lo digo para que los podamos tomar? La fe es un complemento de la palabra. O sea, de nada me sirve tener fe si no conozco el texto sagrado, que es donde voy a depositar la fe. La fe no es ciega, la fe tiene una mirada que es la palabra, que está en el texto sagrado. Voy a depositar mi fe en lo que dice el texto de lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, de mi herencia, de mi delegado, de mi bendición. Entonces, la fe es un complemento de la palabra. La palabra es un complemento de la fe. O sea, te lo voy a decir bilateral. De nada me sirve tener fe si no tengo palabra. De nada me sirve tener palabra si no tengo fe. ¿Sí me agarran? Sí. Ok, repito, a los que me están observando y los que me están viendo a través de las redes. La fe es un complemento de la palabra. ¿Ok? La palabra es un complemento de la fe. ¿Sí? Pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. O sea, de nada me sirve el Espíritu Santo, y lo digo con mucho respeto. No estoy hablando en relación a Él como persona. Sin Él nada podemos hacer. Amén. Pero de nada me sirve tener al Espíritu Santo morando en mí si no tengo un conocimiento y una cátedra de lo que es fe. Debo de, todos nosotros como hijos de Dios, debemos tener una cátedra, un conocimiento preciso, conciso, detallado, desde el punto de vista polifacético, exegético y sistemático de lo que es la fe. ¿Ok? Debemos tener un conocimiento de la fe, pero también debemos tener un conocimiento de la palabra, porque la fe y la palabra es el complemento del Espíritu. Entonces, de nada me sirve tener el Espíritu en mí si yo no tengo la palabra y no opero en la fe en ella. Entonces, es de urgencia, es de urgencia, pero ni siquiera tiene una idea de cuánto nos urge a nosotros, porque tenemos un Espíritu Santo circunscrito, tenemos un Espíritu Santo apagado, tenemos un Espíritu Santo contristado, no solamente por el pecado, eso apaga y contrista el espíritu, la vida de pecado, y más cuando lo hacemos con premeditación, alevosía. Esos son otros 20 chavos, como dicen los puertorriqueños. Eso es harina de otro costal, como decimos en Venezuela. Pero no hay tal cosa que contrista, apague y haga un circunscrito del Espíritu Santo inoperante en nuestra vida cuando no hay conocimiento del texto sagrado. Ahora, maestro, entiendo lo que usted está diciendo, pero hablemos de las personas que estamos leyendo la palabra y en los tiempos de Cristo, las personas que fueron sanas, ¿verdad? Que Jesús le decía, tu fe te ha sanado. Esas personas, muchos de ellos, o sea, si eran griegos, eran romanos, eran gentiles, no tenían conocimiento de la palabra, que era lo que hacía que su fe llevara a que Jesús diga, no he visto fe. El centurión, él dijo, no he visto fe en Israel, como la de este hombre. Ve, lo que tú has creído, hecho está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la fe hoy día, que tenemos que conectarla con la palabra, que estoy de acuerdo con usted, pero la fe que vemos cuando estamos leyendo la palabra y vemos que Jesús mismo se impresiona con mucho, la mujer de flujo de sangre? O sea, hay tantos ejemplos que yo digo, puede que muchas personas estén pensando, y esas personas que no tenían la palabra, ¿cómo fue que su fe los sanó y los salvó? Estamos hablando del gentil, porque el judío tenía un conocimiento, ya el niño a los 5 años judío debía... Sabía el Torah. Sabía conocer el Torah. Debía de conocer la Torah, un niño de 5 años, y eso es otra cosa. Pero estamos hablando del gentil, estamos hablando de una mujer samaritana, que era una raza que era mezcla de judíos y de gentiles, sí. Los samaritanos. Estamos hablando de un centurión, que es un soldado romano. Estamos hablando de un Jairo, que era principal de la sinagoga. Y para usted de contar. Muy buena pregunta, porque hay una buena respuesta. La fe, volvemos a la fe.
tiene 4 pasos. Sin ellos no hay fe. Oído. Sin ellos no hay fe. Sin ellos, usted se está moviendo en presunción, en obstinación, en terquedad. Eso no se le puede llamar fe. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Oír, aceptar, confesar y actuar. Son los 4 pasos. Oír, aceptar, confesar y actuar. Se dieron en la mujer del flujo de sangre. Oyó hablar de Jesús. Cambió su confesión. Porque ella debería salir confesando su inmundicia. Claro. Porque su inmundicia era oculta, era un flujo de sangre. Sí. El Torah en Levítico 19 o 15 habla de las consecuencias. Si ella sale y no divulga su inmundicia, pues ella debería salir, soy inmunda, para que la gente se aparte y no se contamine. Si ella no divulga su inmundicia y cualquier miembro del Sanedrín se enteraba de este asunto, era apedreada e inmediatamente ejecutada ahí mismo. Señores, la mujer se mete en medio de 5,000 personas, pero cambió su confesión. Ella no decía, soy inmunda, sino si tan siquiera tocar el manto se sana. Mira el poder de la confesión, que no estamos hablando de positivismo, de acuerdo mental, de cibernética, de yoga y de ciencia cristiana. Estamos hablando de un principio de fe, la confesión. Entonces ella oyó hablar de Jesús. Indiscutiblemente alguien que había sido sano le habló de Jesús, como alguien que había sido sano le habló a Bartimeo. Porque cuando lo oyó, Bartimeo oyó que Jesús venía, empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, alguien le tuvo que haber hablado a ella, de Jesús. Entonces oyó. Aquí está el primero. Que oír el oír va más allá que el escuchar. Así es. Usted puede estar colocando su mirada al cielo y no estar mirando las estrellas, porque tiene su mente puesta en otras cosas. Entonces, el oír va mucho más allá que escuchar. Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. No dijo, el que tenga oído para escuchar, que escuche. El oír tiene que ver con prestar atención, con el percibir, con el captar, con el interesarse en las verdades del Rey. Entonces, a Jesús le hablaron, a la mujer le hablaron de Jesús, oyó, aceptó, que es el segundo paso. Aceptar es darle credibilidad a lo que escuchaste, en el caso de la mujer, porque no tenía Biblia. El aceptar tiene que ver con darle credibilidad a lo que escuchaste. Espérate, me hablaron de este hombre. Fue al tercer paso, confesó, si tan siquiera tocar el manto se le sana, y se metió en medio de 5,000 personas. Que actuó su fe. 5,000 personas, confesó, si tan siquiera tocar el manto se le sana, y empezó a apartar gente, y tocó el manto de Jesús, y fue sana, que es actuó. Oír, aceptar, confesar y actuar. Me llama la atención, me preguntó uno de mis seguidores, maestro, ¿por qué la mujer temblaba? ¿Por qué la mujer temblaba? Porque dice la Biblia que temblaba cuando la mujer toca el manto de Jesús, Jesús se detiene. Claro. Mire, un acto de fe de una persona hace detener a 5,000 personas. Amén. Jesús se detiene, al detenerse Jesús se detiene la multitud. Entonces Jesús hace una pregunta que para los discípulos, perdóname maestro, esto es absurdo. Todo el mundo te está tocando. Todo el mundo te toca. Me estás preguntando, alguien me ha tocado. Señores, aquí la gente, aquí hay 5,000, no estamos hablando de 5,000 que me empujan. Nosotros estamos al lado de ti, haciendo una cadena, un cordón de seguridad para que la gente no te atropelle y la gente empuje y garra y tú estás diciendo que alguien me ha tocado. Y entonces cuando Jesús dijo, Pedro, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Wow. Uf. La palabra que utilizó Jesús es dunamis, dinamita. En otras palabras, Pedro, hubo una explosión, porque el Espíritu Santo viene a hacer 2 cosas en ti, implosión y explosión.
Implosión es cuando Él opera para ti, no personal. Explosión es cuando opera para segunda y terceras personas, las que te rodean. Alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Y dice la Biblia que buscando entre la multitud, la mujer se declara y temblando dijo, Señor, yo te he tocado. Me preguntó el feligrés o el seguidor, maestro, ¿por qué Jesús? ¿Por qué la mujer, por qué la mujer tiembla? Porque al lado de Jesús estaba Jairo, principal de la sinagoga, que la podía mandar a apedrear en el momento porque te metiste en medio de 5,000 personas y no dijiste soy inmundo, no vociferaste, no te escuchamos. Te podemos mandar a apedrear. No, y tocó y estaba tocando al público. Por favor. Pero al lado de Jesús, al lado de Jairo estaba Jesús que representaba la gracia. Jairo representa la ley. Jesús representa la gracia. Entonces cuando Jesús le dice a Jairo, espérate. Mujer, tu fe te ha sanado. Vete en paz. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que usted me hizo? Que la gente que acudió a Jesús no depositó la fe en lo que está escrito en el texto sagrado porque no existía el Nuevo Testamento. La mujer que tocó a Jesús no lo hizo basado en lo que está escrito en el Antiguo Testamento porque era una gentil, una mujer cananea. La mujer se inspiró fue en lo que escuchó hablar de Jesús, porque de Jesús dice que su fama se difundía por todas partes. No, y que ella por 12 años, nada de lo que ella trabajó. Nada. Hasta que Jesús estaba pasando por su... Aprovechó. Es como Zaqueo. La gente que escuchó hablar de Jesús, ¿por qué usted cree que Zaqueo se sube en el sicómoro? Porque es que era pequeño, de estatura, y él se interesa en ver a un Jesús que le habían hablado de él. A Zaqueo le habían hablado de Jesús. Entonces, todos los que se acercaron a Jesús, el centurión, todos, Bartimeo, todos los que se acercaron a Jesús lo hicieron es por una fe que estuvo depositada en algo que le dijeron de ese hombre llamado Jesús. Alguien dice aquí una pregunta. Cuando dicen que la fe sin obra es muerta, explíqueme eso, maestro. Porque la palabra fe allí es doctrina. Si está hablando de Santiago. Si lo agarra de Santiago, la palabra fe ahí es doctrina. Porque el término fe tiene 3 significados en griego. Uno tiene que ver con el poder sobrenatural que Dios nos ha dado a nosotros, ¿ya?, para tener una credibilidad y confianza en lo que está escrito en el texto sagrado, que es lo que habla Hebreos. Ese es uno de los de la explicación de la fe. Una. ¿Okay? La segunda tiene que ver con testimonio, con dar credibilidad por algo de alguien. Por ejemplo, yo doy fe de él. Yo meto la mano en la candela por él. Yo doy fe de él. Es un buen muchacho. Tiene que ver con testimonio. Y la otra tiene que ver con doctrina. Cuando dice, porque hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la palabra fe es doctrina. Entonces, en Santiago dice la fe sin obra es muerta. O sea, tu doctrina, porque el contexto te lo dice. Te habla acerca de lo que es el que si tú quieres ser un religioso, pues atiende al viuda, atiende al pobre, atiende al menesteroso, porque la fe sin obra es muerta. Entonces está hablando de la obra que viene por el conocimiento doctrinal de lo que está escrito. De nada me sirve a mí que conozcas el texto sagrado y no lo vivas. Es lo que Santiago está presentando allí. Wow. No, y creo que también estas personas que actuaron en fe, aunque no conocieron el texto sagrado, sacaron realmente la esencia de lo que es fe. Y como usted dio esos pasos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A lo mejor no sabían eso, pero encontraron la vida. Cuando esta mujer dice, si tan solo toco el borde, yo sé que voy a ser salva, yo sé que voy a buscar, voy a encontrar lo que vine a buscar. Y yo creo que muchas veces cuando acudimos a Dios, con esa desesperación, pero también con esa entrega de verdaderamente decir, mira,
Ya aquí afuera de mí no hay nada. Yo lo he tratado todo y nada fuera de aquí me va a trabajar. Pero yo sé que si le creo a Dios de verdad, Dios tiene que hacer algo. Pero pastor, la ironía del caso, esto es contraproducente, no es aceptable, es esto. De gentes que depositaron la fe en Jesús, que es la palabra, el verbo encarnado, el teantropos, el Dios hombre, el verbo encarnado. Gentes que depositaron la fe en un hombre llamado Jesús, creyeron que era Dios, creyeron que Él podía hacer algo por ellos. ¿Ok? Y no tenían el texto sagrado como lo tenemos nosotros. Y nosotros teniendo la Biblia que tanto ha costado para que lleguen a nuestras manos, porque ni siquiera la gente ha entendido los atentados que ha tenido el texto sagrado de las tinieblas, usando a hombres, usando a religiosos para desaparecer el texto sagrado, desaparecerlo. Y los atentados que ha tenido, y Dios ha buscado la forma de utilizar, uno de ellos fue a Casidro de Reina, el cual nos trajo y nos presentó la primera Biblia, la primera traducción en español, que es la Biblia del Oso. Y después me utiliza a Cipriano de Valera, que es el que hace la revisión, y así para usted de contar. Entonces, tanto que ha costado para que se preserve el texto sagrado, para que lo tengamos en nuestras manos, a nuestra disposición. Esta organización de los Gedeones han hecho un trabajo extraordinario, los felicito. Vaya, no hay un hotel donde no hay un Nuevo Testamento, una cárcel, un hospital donde esa gente ha llegado. Tenemos la Biblia en nuestras manos, a nuestra disposición, que está llena de miles y miles e incontables promesas de bendiciones, legados, herencias que son nuestras como hijos de Dios. Chicos, y vivimos una vida, perdone usted el vulgo, como miserable, sin fruto. Vivimos como hijos huérfanos de un Padre vivo. Entonces, no tenían ellos Biblia, pero creyeron en el verbo que estaba en la tierra, la carne, el verbo encarnado, y tuvo resultado. Pero el verbo se va y nos deja el texto sagrado y nos deja el Espíritu Santo. Y nos da un conocimiento, nos deja un conocimiento plasmado de lo que es la fe en el texto sagrado, porque se encarga de utilizar un hombre llamado Pablo para escribir 14 epístolas, que Pablo ni siquiera tenía una idea, que estaba escribiendo lo que iba a formar parte del canon del Nuevo Testamento, la base fundamental del fundamento de la doctrina de la iglesia de este tiempo y de todos los tiempos. Solo la eternidad es que le va a decir a Pablo hasta dónde Dios lo usó. Porque Pablo estaba escribiendo cartas a la iglesia y cartas a sus discípulos, Tito, Filimón y Timoteo, y no sabía que tú ibas a llegar tan lejos. Pero Dios se presta para eso, Dios inspira a este hombre para eso, y nos deja el texto sagrado. ¿Y por qué aquellos tuvieron resultados sin tener la palabra? Tenían el verbo, entiendo eso, ¿no? Pero no tenían los escritos. ¿Y por qué nosotros no tenemos los resultados que ellos tienen? Digo nosotros, no todos. Amén. Porque sí hay quien han tomado en cuenta estas verdades. Bueno, gracias, Maestro Briceño, por nuevamente estar con nosotros. Reitero las palabras del Pastor Omar. Es un placer siempre estar alrededor de personas que se educan en la palabra de Dios, porque creo que estamos en una generación un poco sensible en las cosas espirituales. Cuando digo sensible, la palabra nos dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Y cuando tenemos la herramienta de tener personas que se preparan, se separan para estudiar la palabra como usted lo hace, para mí es una herramienta que no la veo como casualidad, la veo como providencia de Dios en un mundo donde fuimos creados para traer vida por medio de su reino. Y en lo que el tema de la sabiduría, que es un tema que me gusta porque precisamente lo compartía la semana pasada con las chicas de la iglesia, necesitamos continuamente estarnos capacitando para no perecer. Ahora, alguien pregunta, ¿podría maldecir mi vida por falta de sabiduría o usar solamente la sabiduría humana y no usar la sabiduría de Dios? Sí, entendiendo lo que quiere decir, que creo captar lo que él quiere decir de maldecir mi vida, lo voy a tomar de esta forma.
de traer consecuencias negativas, drásticas, dolorosas, que muchas de ellas podrán taladrar la vida de los hombres, que muchas de ellas podrán ser irrevocables, consecuencias que podrían ser irrevocables, porque siempre he dicho que Dios está dispuesto a perdonar el pecado, pero las consecuencias quedan y muchas de ellas son irrevocables. Cicatrices que no van a ser borradas, fueron borradas el pecado, pero las consecuencias quedaron. Si lo tomamos de ese punto, sí, claro. ¿Por qué? El maestro Briceño tiene un conocimiento de las Escrituras. Voy a ponerme como ejemplo. Y perdonen. Pero de nada me sirve el conocimiento si no camino en sabiduría en ese conocimiento. Tiene que ver mucho con la prudencia. Por ejemplo, el enkrateia, que es el término que utilizó Pablo para hablar del dominio propio. Se necesita, el dominio propio se necesita en la vida del creyente, la fuerza. El dominio propio es la fuerza de la voluntad. Es cuando tomo decisiones. Es cuando no me ato a los sentimientos y a las emociones para dejar de decir no cuando tengo que decir que no. Punto. Hay momentos donde te va a doler lo que te voy a decir, te va a herir, te quiero, te amo, pero no. No. Hay momentos donde debo decir no. Y eso lo hago por activando el dominio propio, poniendo un fundamento en sabiduría. Porque la sabiduría es lo que me va a decir a mí el momento de decir no, de decir sí. La sabiduría es lo que me va a mí a entender a tener sentido de traslado, a entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, que nada hacemos en las tinieblas. La sabiduría es lo que me va a llevar a mí a actuar en el conocimiento bíblico, de tener sentido de conveniencia, que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. La sabiduría es lo que me va a llevar a mí a caminar y a ejecutar y a accionar en el conocimiento bíblico, a entender que soy un embajador de Cristo en la iglesia para el mundo y no un espía del diablo dentro de la iglesia en el mundo. Yo siempre me ha gustado eso. Sí. Un espía del diablo. Sí. Entonces, la sabiduría me va a llevar a caminar en pasos firmes, concretos, donde me va a enseñar que no está bien que haga lo que hace el perro, que vuelve al vómito, y el puerco, después de ser lavado, que vuelve al lodo. La sabiduría es lo que me va a decir: espérate, fuimos llamados, somos un pueblo de Dios escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, que nos trasladó de las tinieblas a la luz. La sabiduría es aquello que me va a llevar a ejecutar en lo que puedo entender de que somos la sal de la tierra. En una ocasión me preguntó un hombre, ¿por qué Jesús nos tipifica como sal? Por 3 cosas. La sal tenía en sus tiempos un valor poco menos que el oro. Porque la sal era con que se le pagaba el sueldo a los soldados romanos, puño de sal. De ahí es donde viene la palabra salario. Y le iba a decir, le viene el salario. Sí, ¿dónde es tu salario? ¿Cuánto es tu salario? Entonces el soldado romano agarraba la sal y iba al mercado y la cambiaba por moneda, por dinero. Tenía un valor, la sal. Entonces ahí nos compara Jesús como sal y nos están diciendo el valor incalculable. ¡Wow! Los valores incalculables que tenemos nosotros para el reino. Que no somos imprescindibles, pero que Dios nos necesita para establecer su reino en la tierra. Que nada hacemos con participar de las tinieblas que salimos de allá. El valor que tenemos. Segundo, la sal le da sazón a la comida. Como cuando mi esposa prepara un hervido de costilla. Lo hace, pero espectacular. No tiene que preparar. Mire, espectacular. Mi esposa hace un hervido de costilla. ¡Wow! Y la sal, cuando ella está cocinando, me llama, papi.
Y yo, negro, yo llego y, ¿qué fue mami? Mami, papi, probame la sopa como está de sal. Cuando yo pruebo la sopa, mami, está en su sazón. La palabra sazón es cairo, en su punto oportuno, específico, está bien de sal. La sal le da sentido le da sazón a la comida. Y nosotros como sal somos los que le damos sentido a la vida en la tierra. Somos los que le damos sentido a la vida en la tierra a través del mensaje del Evangelio, presentando a Cristo como el único camino, como la única verdad y como la única vida. La solución del mundo no está en los políticos, la solución del mundo está en Dios. Amén. A través del Evangelio que está predicando una iglesia, que debe predicar una iglesia. Entonces somos lo que somos llamados a darle sentido a la vida, a la tierra, somos nosotros. Y número 3, nos tipifica como sal, porque la sal preserva los alimentos, la carne y el pescado, evita que se pudran. Nosotros como sal de este mundo, somos llamados a preservar la corrupción del mundo, a parar la inmoralidad sexual, a detener el crimen, el suicidio, a detener la droga, el alcohol, el tabaco, a detener tantas basuras que el diablo tiene en el mundo, las tinieblas tiene, que el mundo está sumergido en eso, y es la iglesia. No está llamada a participar de eso. La iglesia no está llamada a hacer de las mujercillas un instrumento sexual, que muchos han caído en eso, siendo hijos de Dios. Compran el cuerpo de una mujer para tener relaciones sexuales con ella, cuando ese cuerpo no tiene precio, porque ese cuerpo tiene un valor incalculable, que es Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios invierte un hijo muriendo en la cruz para ese tipo de personas. Yo le pago $20, $15 para que se vaya conmigo. Entonces nosotros estamos llamados a ¿qué? A cuidar, a preservar al mundo, a no participar de las tinieblas. Entonces, no hay sabiduría. Y por falta de sabiduría, bueno, hay una cosa que quiero añadir. Esto es fuerte, pastor, esto es fuerte, pastor. Yo quisiera que se hicieran grandes congresos, pero congresos donde participamos maestros, donde el mensaje no sea sensacionalista, amarillista, el teatro, el show, el espectáculo, el mensaje de ofertas que te profetizo, que te declaro, que te decreto. No. Esto es lo que quiero transmitir. Jamás. Es un requisito sine qua non. Usted no lo puede pasar por alto. Jamás se puede caminar en sabiduría si no se tiene conocimiento de las verdades del reino. Porque la sabiduría es lo que te va a llevar a caminar en el conocimiento, a ejecutar el conocimiento. Es lo que te lleva al cómo, el cuándo y dónde ejecutar el conocimiento. Es el momento oportuno. Pero si no tienes conocimiento, de nada te sirve la sabiduría. De nada te sirve la sabiduría. Por eso dice que el que escribe que la sabiduría vale más que el oro, vale más que las piedras preciosas. Y entonces el que escribe dice, si la consigues, o sea, si la consigues es si llegas, que la atesoremos. Sí, si la consigues, no es que acéptese la alegoría, cuando dice si la consigues no es que la está buscando, aquí está, la conseguí. No, si la consigues, si llegas a entender lo que es sabiduría. Wow, no, vale, no la abandones, no la abandones. Úsala, camina en ella. Gloria a Dios. Quiero hacerle algunas preguntas que muchos han puesto aquí. Una de ellas es, maestro, ¿a dónde fue Jesús al morir? Dicen que es imposible que Jesús fuera al infierno. Mire, eso es cristología lo que me están preguntando. Esto la gente no los que no estudian Biblia, y más los que no leen, esto que voy a decir es tropiezo. Por eso Pablo dijo que la palabra de la cruz es tropiezo. Pero en la cruz del Calvario,
murió un hombre cargado de pecado. Oído, no murió un hombre pecador. Yo quiero que me escuchen bien. No vayan a poner palabras en mi boca que yo no dije, porque un día yo dije que Juan vende patilla y la gente solo diciendo que el maestro del Señor dijo que Juan fue Barranquilla. No, yo no dije eso. Tergiversan, distorsionan lo que uno dice. Vuelvo a repetir. En la cruz del Calvario muere un hombre cargado de pecado, mas no muere un hombre pecador. Una cosa es hablar del pecado como estado y otra cosa es hablar del pecado como obras. ¿Ok? El pecado que entró en Adán en el huerto del Edén se conoce como la simiente satánica. Y eso produjo en el hombre la muerte, que es la naturaleza satánica. Entonces, cuando hablamos de pecado, de pecados, singular, no plural. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a convencer al hombre de pecado, singular, no plural. O sea, el Espíritu Santo no viene a convencer al hombre de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, disensiones, herejías, homicidios, borracheras. No, viene a convencerlo del estado de condenación en la que se encuentra por tener la semilla satánica y tener la naturaleza satánica, que es el pecado y la muerte. Entonces, ¿qué se dio en la cruz del Calvario? El misterio del cambio, que viene siendo lo que llaman la remisión, remitir, quitar de para poner en, como cuando yo digo, ¿dónde está el hermano Omar? Lo remitieron para Houston, ¿ves? Que es trasladar. Entonces, en la cruz del Calvario se dio el proceso de amputación de imputación. Dios amputa, que es cercenar, cortar, el estado de pecado o la simiente de pecado que estaba en mí y la coloca sobre Jesús. Y amputa la simiente de Dios que estaba en Jesús, que es la justicia, y la coloca sobre mí. Por eso dice el texto que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero como la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios, que es la justicia, es vida, Dios tiene que amputar de nosotros la muerte e imputarla sobre Jesús, y amputar de Jesús la vida e imputarla sobre nosotros. De modo que en la cruz del Calvario tenemos un hombre lleno de pecado, cargado de pecado. El mismo pecado que entró en Adán entró en Jesús, con la diferencia que en Adán entró por obras. En Jesús Dios puso el pecado sobre él. Pero es el mismo pecado. Es cuando te paras a la orilla de un pozo cenagoso y tú te tiras en el pozo, te llenaste del ciénago, del barro que está en el pozo, te llenaste. Eso fue lo que Adán hizo. Jesús no, Jesús se puso a la orilla del pozo y le tiraron el barro a él. Jesús no se tiró en el pozo, sino que le tiraron el barro, pero es el mismo barro. Igual mancha, igual ensucia. Entonces, como Jesús muere en pecado, porque lo que produce en Jesús la muerte física es la muerte espiritual. Si Jesús no muere espiritualmente, no muere físicamente. No puede morir físicamente. Porque lo que produce en el hombre la muerte física es la muerte espiritual. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Está hablando de las dos muertes. Entonces, cuando Dios coloca sobre Jesús el estado de pecado, la simiente de pecado que estaba en Adán, la coloca sobre Jesús, que estaba en ti, en usted pastor y en mí, en mi esposa, coloca esa simiente sobre Jesús, pues inmediatamente Jesús muere. Que la palabra muerte es tanatos, separación. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Dios se separa de su Hijo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús muere, Jesús no va, como muchos piensan, al paraíso inspirándose o dejándose llevar, que no se le puede llamar inspiración, dejándose llevar por lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Jesús no fue al paraíso. Hay una coma que está mal colocada, de paso el griego no tenía coma. Colocaron una coma donde no debería ir,
De paso, hay versiones que el término hoy no aparece. Dice, de cierto, perdón, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús muere, oído, murió en tu lugar. Murió en tu condición, en mi condición. Él ocupó nuestro lugar, pero no solamente ocupó mi lugar como el pecador, sino ocupó el lugar donde el Padre puso el pecado. Y al morir en esa condición, Jesús tenía que ir a la parte más baja de la tierra, que es el lugar de tormento. No estamos hablando del lago de fuego, es otra cosa. Estamos hablando de la parte más baja de la tierra. Estamos hablando del Seol, del Hades, que tenía dos departamentos, la parte superior y la parte inferior. La parte inferior donde estaba el rico y la parte superior donde estaba Lázaro, que es el seno de Abraham. Jesús fue a la parte más baja de la tierra. Lo dice la Biblia. Y una vez que Jesús va a la parte más baja de la tierra, porque Jesús murió en pecado, no en pecado que él haya hecho, el pecado que el Padre puso sobre él, pero produjo lo mismo que produjo en Adán. Jesús tiene que ir a la parte más baja de la tierra y estar 3 días y 3 noches. Estamos hablando de 24 horas de puestas, de ocultar sol y de salir sol. 3 días y 3 noches. Yo tengo algo que expliqué en YouTube, está. Los 3 días y los 3 noches que Jesús tuvo en el corazón de la tierra. Al tercer día, Dios justifica a Jesús por la ley. Porque la ley podía justificar al hombre. Sí podía justificar al hombre. Pero no hubo hombre que la cumpliera para ser justificada por ella. Entonces Pablo dijo, la ley que se me dio para vida. ¿Por qué para vida? Porque si yo logro cumplir los mandamientos, todos, se dice que son 613 mandamientos, los logro cumplir, pues por los mandamientos Dios me va a vivificar, me va a justificar y me va a vivificar. Una vez que me justifica por el cumplimiento de la ley, me vivifica. Entonces no me hace falta Cristo. Pero Dios le da a la nación de Israel los mandamientos como un termómetro, donde le dice el nivel de fiebre que tiene, pero no le quita la fiebre, donde le dice hasta dónde han transgredido las leyes, pero no lo libera del estado de pecado en la que estaba. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús en el infierno fue justificado porque cumplió los 613 mandamientos de la ley. El diablo correría hasta Dios y le dice, el que entra al infierno no sale, ¿por qué me está sacando a él? ¿Por qué me lo está sacando? Y Dios le pudo dar un libro al diablo, búscame aquí un pecado que le haya hecho y te lo dejo en el infierno. Cuando el diablo buscó por todas las páginas, consiguió un letrero que dice, y no se halló pecado en él. Me lo vas a tener que dar. Entonces Dios justifica a Jesús, quien lo justifica es el Espíritu Santo. Justifica a Jesús, extirpa, desramifica, quita el estado, la simiente de pecado que había puesto en la cruz y coloca otra vez la justicia y quita la muerte y coloca la vida. Entonces cuando Jesús vence la muerte, venciendo la muerte, vence el Hades, vence los principados, vence la potestad y se levanta como el gran sumo sacerdote. Pero oído, se le aparece a las mujeres y dice, no me toques porque no he ido al Padre. Va al Padre y después que él sella el nuevo pacto con su sangre en el verdadero lugar santísimo, vuelve otra vez a la parte baja de la tierra, no a la más baja, sino al seno de Abraham. Y les anuncia el evangelio a todos los que están en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque para que puedan participar como patriarcas, reyes, jueces y sacerdotes, la resurrección, juntamente con la iglesia, se le tiene que impartir justicia, se le tiene que impartir vida, porque ellos murieron fue en pacto, bajo pacto en obediencia. Jesús se les imparte justicia, les imparte vida a todos ellos, para que formen parte de la resurrección juntamente con la iglesia. ¿Ya? Entonces, sí fue Jesús a la parte más baja de la tierra, fue a la parte más baja y fue a la parte baja 2 veces, dice las Escrituras. Porque primero a la parte más baja, resucita, va al Padre, después va a la parte baja, al seno de Abraham y le predica a los espíritus. Wow. Esperamos que esa respuesta haya contestado la pregunta de esa persona, porque realmente, por eso es que entendemos que Dios quiere que no perezcan bajo su conocimiento, y eso es lo lindo de el reino de Dios, que hay mucho por qué aprender en él. Y alguien pregunta,
pecamos diariamente. ¿Será posible que podamos estar un día sin pecar? ¿Y cómo puedo evitar ser piedra de tropiezo para otra persona? Mira, todas las demandas, mira la respuesta que le voy a dar. Todas las demandas son hechos cumplidos en Él y son hechos posibles para el hombre. ¿Usted puede diluir un poco eso, maestro? Sí. Dios nunca te va a decir que seas omnipresente, porque no lo vas a lograr nunca. Que seas omnisciente, porque no lo vas a lograr nunca. Que seas omnipotente, porque no lo vas a lograr nunca. Pero sí te dice, sé santo, porque yo soy santo, porque Él sabe que lo puedes lograr. Número uno. O sea, es una burla que Dios me diga a mí que sea santo cuando Él sabe que no puedo. No, Él dice que sí puedo. Sí puedo. Maestro, pero es que Pablo en Romanos dice que hay una ley en mis miembros que está en contra de la ley, que me lleva a hacer lo que no quiero hacer, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer no lo hago, miserable de mí. No me hables de Romanos 7 para tener relación o adjudicar sobre el creyente, porque en Romanos 7 Pablo está hablando de su condición como judío, caído en Adán, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, nunca pudo. Porque Pablo te habla de dos leyes, de la ley del principio que se quebrantó en el huerto del Edén, y te habla de la ley mosaica. Y este principio que se quebranta en el huerto del Edén, que es la desobediencia, que es lo que hace que yo tenga la semilla satánica y la naturaleza satánica, el pecado y la muerte, es lo que no me dejan cumplir la ley mosaica. De esas dos leyes Pablo está hablando. Entonces, como judío quise agradar a Dios, cumpliendo la ley no pude, porque hay una ley en mis miembros, que es la ley del huerto del Edén. ¿Romanos qué? 7. Romanos 8. Pero ninguna condenación hay por lo que está en Cristo Jesús. Entonces, en Romanos 8 Pablo te habla del creyente ya. ¿Hay conflictos en el creyente? Sí, Pablo lo dice en Gálatas. Digo, pues andé en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu es contra la carne, y entonces se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Sí hay conflictos, pero ahora, presta atención a esto. El texto sagrado dice que Dios no permite que Satanás me tiente más de lo que yo pueda resistir. Esto indica que si 1000 tentaciones vienen a diario, 1000 las puedo resistir. Porque dice el texto sagrado que yo estoy en la condición para decirle no a lo que Satanás me ofrece en la tentación. Porque la tentación son las ofertas que Satanás te presenta en la tentación. Eso es. Las ofertas que Satanás te presenta, cuando Él te tienta, Él te presenta una oferta. Si lo que Satanás te está ofreciendo no te llama la atención, entonces no es tentación. Porque no me llama la atención. A mí Satanás no me tienta con los hombres, porque a mí nunca me han gustado. Pero me tienta con las mujeres porque me gustan. De paso me casé con una. Correcto. ¿Ok? Correcto. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la tentación cuando viene a nosotros de parte de Satanás viene por niveles. Jamás la tentación que va a venir al pastor Omar va a ser igual a la mía, porque su condición, su formación, su nivel, su carácter es diferente al mío. Entonces Dios va a permitir que Satanás me tiente a mí o me presente ofertas donde Dios sabe que yo puedo decirle que no, porque tengo capacidad para decirle que no. Pero Dios sabe que esa misma oferta que Satanás me está presentando a mí no va a dejar que se la presente a Omar, o viceversa, porque puede caer, porque él sí en esa área no ha alcanzado un nivel como para decirle no a esa oferta. Entonces, ¿podemos vivir en santidad? Sí, lo dice la Biblia, sí. Sí. Hay otro problema, que a veces caemos en pecado, no porque fuimos tentados por Satanás, sino porque nuestra propia concupiscencia nos conduce a eso. Y Satanás no tiene nada que ver con eso. Señor, vengo a ti, Señor. Dice Dios, dime, hijo, el diablo. No, el diablo no estaba por ahí. Tú pecaste porque quisiste.
Tú pecaste porque hiciste planes y proyectos para pecar. Porque una cosa es pecar en casos fortuitos, ocasionales. Y otra cosa es cuando haces planes y proyectos para pecar. Cuidado. Entonces, tengo con premeditación y alevosía. Tengo yo poder, dominio, fuerza sobre mí mismo, sobre las ofertas que me presenta el diablo, las tinieblas, la vida, sí. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No le dijo al diablo ni las tinieblas, de ti mismo. Porque Nosotros el peor somos enemigo nuestro que nosotros enemigo. tenemos para alcanzar el éxito somos nosotros mismos, no es el diablo. El obstáculo más grande somos nosotros. Sí, ese es el obstáculo más grande. Entonces, ¿puedo vivir en santidad? Sí. Yo soy claro, yo soy abierto. Mi esposa a veces me dice, papi, pero ¿por qué te abres tanto? Y dices esas cosas así. Ministros que me han llamado, maestro, pero no hable así, eso le perjudica. No, yo no creo que me perjudique. Yo creo que te enseña de que si yo pude, tú puedes. Yo tuve 6 años en la pornografía. 6 años. No era casado, soltero, un adolescente. Pero yo sé lo que es sumergirme en el mundo de la pornografía, de la inmoralidad sexual, de la promiscuidad. No me hables de eso. Yo estuve allí. Pero llegó al final de la jornada donde ya eso me cansó, me empalagó. Hay un empalagar, un cansar, un saber que ya está llegando el tiempo donde tienes que abandonar eso. Y eso es un sentir del espíritu a tu espíritu. Donde ya no puedo más, ya yo no quiero más esto. Porque aunque te agrade la carne, te satisface, te deja vacío, te degrada. Entonces ya llega el momento en que ya te cansaste, yo no quiero más. Ese momento llegó con el maestro de diseño. No era maestro, no era ministro, no era casado. Pero llegué ¿en qué? Ver pornografía para después caer en el terreno del narcisismo, de la masturbación y después sentirme mal. Pedir perdón. ¿Cuántas veces pedí perdón? Como usted no tiene una idea, pedir todos los perdón. Como usted no tiene una idea. Yo pequé tanto y me descarrié tanto y pedí tanto perdón que ya cuando pedía perdón ya ni los ángeles se gozaban. Ya corría Gabriel, se arrepintió Briceños otra vez. Ya yo no sentía que no tenía valor, que ya yo estaba hundido, que ya desechado por Dios, pero entendí una verdad. Que Jesús no era el referee, no era ni es el referee. Oiga bien esto, oiga bien esto. Jesús no es el referee que está esperando que tú caigas en el cuadrilátero por un golpe certero que te dé el pecado para contarte hasta 10 y eliminarte. No, Jesús te cuenta 70 veces 7. Uf, te cuenta 70 a las 7. Cada vez que caigas, te voy a levantar. El perdón está seguro, amén. Pero corre riesgo el propósito de Dios en la vida. Corre riesgo el que sea ascendido y promovido en el reino. Corre riesgo el que Dios lleve a cabo su propósito en mí. Corre el riesgo de que sea un vaso útil para Dios. Se corre el riesgo de que en un momento esos pecados se puede perder hasta la vida. Y quienes perdieron la vida fueron contaminados de SIDA y murieron. Entonces se corren muchos riesgos. Pero ¿se puede ser santo? Sí. Sí se puede. No me digas que no, porque no hay tentación que sea sobrehumana. Satanás te va a tentar en tu humanidad, no va a pasar tu humanidad. Dios no va a permitir que Satanás te tiente más de lo que puede. Y por otro lado, que juntamente con la tentación Dios te da la salida. Ahí es el texto sagrado. Entonces, podemos ser santos, sí. Y una de las cosas que me llamó la atención es que Dios me pide que sea santo porque yo puedo. Dice, sé santo como yo soy santo, porque Él sabe que puedo. No me va a decir, sé eterno como yo soy eterno, porque sabe que no puedo nunca. Amén. Otra buena pregunta aquí que dice, bendiciones maestro, ¿qué es la gracia y existe la posibilidad de perder la salvación? Son como dos preguntas, pero quieren entender su pensar de lo que es la gracia y si se puede perder la salvación. Te voy a dar un concepto pequeño, corto, de lo que es la gracia aunado a la misericordia. ¿Ok? Y ahí voy a responderla porque si me extiendo a hablar de la gracia, no vamos a terminar el programa. No terminamos. No. Yo entiendo. La misericordia es cuando no se me da lo que merecía. La gracia es cuando se me da lo que no merecía. ¿Qué merecía? El infierno. No me lo dieron. Misericordia.
que no merecía el cielo y me lo dieron por gracia. Porque Dios nos amó, amándonos, tuvo compasión, teniendo compasión, se movió a misericordia, moviéndose a misericordia, manifestó su gracia, manifestando su gracia, nos dio su perdón, perdonándonos, regeneró, regenerando, nos hizo sus hijos, porque a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y haciéndonos sus hijos nos dio su herencia, su legado. ¡Ey! Todo, pastora, oído, esto, yo quiero que se lo lleve. Usted, todo lo que es de Dios es mío. Si hay algo que es de Dios y no es mío, yo dejo de ser uno con Él. Su vida es mi vida, su justicia es mi justicia, su trono es mi trono. Dice que nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Por eso es que Satanás nos odia tanto. Porque el lugar que él quiso estar sentado no lo alcanzó por mucho que se esforzó. Y nosotros, no haciendo nada, solamente creyendo, estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Entonces, todo lo que es de Dios es mío. ¿Por qué? Por gracia en su misericordia. Las dos cosas. En cuanto a la salvación, esto no voy a tener tiempo para responder. Sería una falta de respeto de mi parte. Den una referencia. El que te diga, no se pierde, sin explicarte el por qué no, o sí se pierde, sin explicarte el por qué sí. Y eso es un tema que es muy profundo. Si es posible de que una persona, después que haya sido justificada, vivificada, regenerada, todas esas cosas se pueden revertir por cualquier pecado. Es muy difícil. Eso no digo difícil, es que no se da. Pero para entrarte a decirte sí, tengo que explicarte el por qué sí, y si te digo no, tengo que explicarte el por qué no, y eso tendríamos que ser como 10 programas por lo menos. Amén. Da la referencia de que él tiene ese estudio de la salvación en YouTube. Recordarles que el maestro tiene ese estudio de la salvación por medio de YouTube. Si usted está interesado en seguir con la información, puede buscarlo y ahí va a encontrar más respuesta. Siguiendo con las preguntas, Dios dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿cuál es la adoración verdadera? Me llama la atención que Dios no busca adoración. Dios busca adoradores. Usted no va a conseguir un texto desde Génesis hasta Apocalipsis donde Dios dice adórenme. Porque Él se la merece, Él no la exige, Él no la impone, Él no la busca. Él busca es adoradores. Y lo busca no por su beneficio, porque Él es Dios. O sea, ¿cómo le explico esto? La adoración, según lo que escribe el apóstol Pablo, es sempiterna. ¿Por qué sempiterna? Porque una cosa es hablar de eternidad, de sempiternidad y de temporalidad. Eternidad es todo lo que no tiene principio y no tiene fin. Dios, conjunto de la deidad. Solamente es atribuido al gran yo soy, al Verbo y al Espíritu Santo. Solamente es atribuido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Temporalidad es todo lo que tiene principio y tiene fin. Comenzó algún día y se termina algún día. Sempiternidad es lo que tiene principio pero no tiene fin. Ya. Cuando vas a la Biblia, Pablo dice que la adoración es sempiterna. ¿Por qué? Porque Dios está presente, pero no había nadie quien adorase. No existían los ángeles. No había nadie, solo Dios. Nadie estaba, solo Él. Entonces, cuando Dios crea a los ángeles,
Las huestes angelicales son sus diferentes... ¿Perdón? Diferentes rangos. Sí, diferentes rangos y rasgos en diferentes... Esto es un... Bueno, ok. Ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Dios los creó, entendiendo que creó a Satanás siendo Lucifer como una especie de querubín. Esa es la palabra, diferentes especies, ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Satanás es una especie única en su estilo. No hay nadie que se parezca a Satanás. Querubín, pero único en su especie. ¿Ok? Los ángeles, oiga esto que voy a decir. Dios no creó a los ángeles para que le adorasen. Dios no creó a los ángeles para que le adorasen. La adoración tiene que emanar, tiene que salir de ti. A ti nadie te debe imponer la adoración. Dios no te impone la obediencia. Dios no te manipula, te intimida y te controla para alcanzar las cosas de ti. Dios te persuade en amor, te enamora. Tú decides si lo tomas o lo dejas. Entonces, cuando hablamos de una verdadera adoración, la palabra adoración es la palabra proskuneo, que tiene que ver con besos íntimos, con una entrega, con una intimidad, con aquello donde no más que hay lugar para Dios y tu persona. La verdadera adoración que no tiene nada que ver con la alabanza. La adoración no tiene nada que ver con la música. La adoración no tiene nada que ver con el postrarse. La adoración no tiene nada que ver con levantar las manos. La adoración no tiene nada que ver con dar grito de júbilo, grito de guerra. La adoración no tiene nada que ver con presentar una ofrenda, un diezmo. Eso no es adoración. Esos son elementos que se me dieron a mí para expresar la adoración. Porque la adoración es intrínseca, es endógena, no exógena, endógena. Nace de ti. Mucha gente en la iglesia están levantando manos y están cayendo en el terreno de la adulación, pero no de la adoración, que son dos cosas diferentes. Adular es una cosa y adorar es otra. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es adulación. Adoración tiene que ver con que no hay reservas, con que ni siquiera tu vida vale tanto para ti como que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Poderoso. No nos queda mucho tiempo, pero queremos entrar en un tema que sí sé que ha causado mucha tensión en el pueblo cristiano, que tiene que ver con algo que usted dijo y que hemos predicado, que la Biblia no es la palabra de Dios, pero sí contiene la palabra de Dios. Y mucha gente pues lo ha asimilado, lo ha entendido, otros están un poco confundidos. ¿Cómo usted va a decir que la Biblia no es la palabra de Dios? Yo reprendo al diablo. Ya usted sabe todo lo que sale de por ahí. Cuando no estamos realmente escuchando lo que usted está enseñando, explíquenos un chin más a profundidad lo que usted quiere decir con eso. Mira, hubo un hombre que salió, entre otros, pero más hago referencia de quien lo hizo, es mi amigo, compañero de milicia. Tuvo que haberme escuchado decir esto y salió diciendo que estoy equivocado. Pero no dijo el maestro Briceño, en eso tuvo respeto, no me nombró. Solo digo, hay quien salió por ahí diciendo, pero bueno, no me digas perro, pero me mostraste el bozal, me mostraste el hueso. Que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces él puso un ejemplo, que cuando lo escuché, porque yo lo escuché, después 2 días después lo llamé, solo para saludarlo. Hermano, ¿cómo está, maestro? ¿Cómo está usted? Bien, gracias, tal. Pero no le toqué porque como yo no tengo problemas con defender nada, yo sé lo que estoy enseñando. Y él puso este ejemplo. Cuando escribo un libro, decía él, cuando escribo un libro, y en el libro en lo que estoy escribiendo hago mención de Josh Maxwell,
de Catherine Kuhlman, AD. Eso que estoy plasmando en el libro que estoy escribiendo es mi libro, aunque lo que estoy escrito lo dijeron ellos. No, eso es totalmente falso. Es tu libro. Es tu libro, es una verdad que todo el contenido de lo que está escrito allí lo escribiste tú. Pero no todo lo que está escrito allí lo dijiste tú, hasta el punto que si tú no reconoces quién lo dijo, tú puedes ir a la corte, porque eso no es tuyo. Le estás robando Eso no es tuyo. el material. Entonces, me estás dando un ejemplo que no tiene sentido, que se sale del contexto. La Biblia es el libro de Dios. Amén. Si usted lo dice de esa forma, la Biblia es el libro de Dios, sí, porque fue Dios el que se encargó de inspirar los dos tipos de inspiración para que se hiciese registro de las cosas que están ahí escritas, de las cosas que Dios dijo, de las cosas que las tinieblas dijeron, de las cosas que los hombres en su obstinación y en sus opiniones dijeron. A ver, entonces la Biblia es el libro de Dios. Todo lo que está escrito, Dios lo inspiró para que se plasmara. Pero no todo lo que está en el texto sagrado salió de la boca de Dios. Entonces no se puede considerar palabra de Dios porque Dios no responde por lo que Job en una ocasión dijo. Dios dio y Dios quitó. Dios no quita lo que da, tú lo pierdes. Recibiremos de Dios el bien, el mal no vamos a recibir, no, de Dios no vienen cosas malas, porque toda buena dádiva y todo en perfecto viene del Padre de las luces, en cual no hay mudanza y sombra de variación. Pero creo que la gente se confunde cuando dice, pero dice la palabra de Dios. O sea, al decirle palabra de Dios, a referirse al texto sagrado, a la Biblia, ya es como que la mente asimila, bueno, si está en la Biblia, Dios lo dijo, pero te está haciendo específico de que hay que entender, leer el texto sagrado y ver qué es lo que Dios, como ejemplo, cuando Dios habla al pueblo de Israel, cuando Jesús habla y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí mismo en esa conversación está hablando el diablo también. Correcto. Entonces, ahí donde hay que llevar al pueblo a entender que lo que estamos hablando y lo que estamos enseñando es que la Biblia contiene lo que Dios dice, pero también contiene historia, cultura y cosas que pasó en el ámbito histórico del pueblo de Israel. Correcto. Yo estaba predicando en una ocasión y estaba tocando un tema acerca de lo que es la justificación por gracia. Tiene que ver con soteriología. Y en el momento que estoy ministrando digo, vamos a ver qué piensa Dios en relación al asunto. Vamos a buscar lo que está plasmado en el texto sagrado de lo que Dios dijo en relación al asunto. Y empecé, búsquense en tal parte, en tal sitio. Y cuando fuimos al lugar, lo que está escrito, Dios lo dijo. Entonces eso es palabra de Dios. Pero vamos a ver qué fue lo que el apóstol Pablo recibió en inspiración de parte de Dios por el Espíritu en relación a lo que estamos hablando. Que sigue siendo palabra de Dios, porque eso no se lo inventó Pablo. Dios inspiró a Pablo para que escribiera eso. Entonces eso es palabra de Dios. Pero cuando Pablo digo yo, no el Señor, ya eso es palabra de Pablo, no de Dios. O sea, hay que escudriñar, no solamente leer. Escudriñar la palabra. Escudriñar. Porque ahí no está el problema. Los ángeles vinieron con un mensaje de Dios. Aunque fueron los ángeles los que expusieron y expresaron el mensaje, eso que está escrito, de lo que los ángeles dijeron, es palabra de Dios, porque fue el mensaje que Dios le entregó a los ángeles para que le expusieran y lo entregaran. Los profetas profetizaron inspirados por Dios y dijeron la palabra de Dios. Y eso que los profetas dijeron se considera palabra de Dios, porque el canal es el profeta. El Espíritu es quien inspiró al profeta para que escribiera eso, por eso sigue siendo palabra de Dios. Por decir algo, hubo un rey que le profetizaron
creo que fueron 400 profetas que le profetizaron. Y hubo alguien que dijo, hay un profeta que profetiza según Dios. Eso Y el no me rey gusta, eso no me gusta. Sí, y el rey dijo, no, ese a mí no me gusta. Déjemelo lejos. Sí, ese a mí no me gusta porque siempre me dice cosas que a mí no me agradan. Entonces dice otro, pero vamos a buscarlo a ver. Y lo fueron a buscar y cuando se consiguieron con él le dijeron, los 400 profetas dijeron esto al rey, ponte de acuerdo y dile lo mismo. Ay, Y el profeta dijo, vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso diré. Entonces, cuando el profeta llegó a la presencia del rey, la palabra que le soltó es palabra de Dios, aunque salió de la boca del profeta, y quedó escrita por inspiración. Entonces, eso que está escrito de lo que el profeta dijo es palabra de Dios, aunque la dijo el profeta. wow. El profeta fue un canal. Entonces, hay cosas que yo estoy en la Biblia leyendo que me doy cuenta. Por ejemplo, esto reprendo al diablo, maestro, pero Salomón dijo unas locuras, con todo y que tenía una sabiduría, dijo unas locuras en los proverbios, en sus escritos, y que Jesús se las contradice. Cuando usted va a las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas de Pablo, Jesús y Pablo dicen que Salomón se equivocó en lo que dijo. Eso era su forma de ver las cosas, su forma de percibir, y así las escribió. Pero Jesús dijo que no era así. Pablo dijo que no era así. Pedro dijo que no era así. Por eso es que estudiar la Biblia se necesita una entrega. Estudiar la Biblia no es nada fácil. Estudiar la Biblia no es nada fácil. Una Leerla. entrega y buenos maestros, que creo que eso es lo que está careciendo Sí. hoy día en el pueblo de Dios. Usted dice mucho sensacionalismo, como usted dice, quiero que me profeticen, que me digan. Veo que muchas personas pueden llegar porque viene el evangelista fulanito de tal, llega el profeta fulanito de tal, llega el apóstol fulanito de tal, pero tú le dices a un pastor o un maestro, es como que, es triste ver cómo el pueblo de Dios lo que está buscando es el entretenimiento y que le mueva las emociones, y no el sentarse y ser confrontados con la palabra de Dios, ser equipados, ¿verdad? Porque es que es lo que estoy viendo hoy día, es lo que he notado. Y dígame usted que usted es maestro. Sí, mira, ahora viene a Dallas uno de nuestros, se llaman salmistas, ¿no? Muy conocido. Viene a un lugar donde le cabe, creo que caben como 2,000 personas. Y ya dividieron VIP, dividieron por segmento la sala para vender las entradas. El hombre viene para finales de, creo que para finales de junio, y ya no hay entradas. Ya no hay entradas. Entonces están tratando de hacer una segunda jornada porque ya no hay entradas. Anuncia tú una escuela teológica y nadie se inscribe. Ahora lo acaba de anunciar la escuela teológica. Y solo me han inscrito 3 personas interesadas. 3 que están interesadas. Porque la gente no quiere estudiar. Y Quiere las cosas sí, rápido. y la mayoría de nuestros cantantes, no todos, porque hay por ahí uno que se molestó. Y yo le dije, como que no escuchaste cuando dije no todos, que te metiste en el paquete. No dicen nada. Le hablan es a las emociones. Las canciones son más para las emociones. Sí. Y no son espirituales ni basadas en la palabra de Dios. Que no dejan de ministrar. Vamos a estar claros. No podemos tampoco irnos a los extremos, porque creo que fue ayer en la mañana, mami, hablando con mi esposita que está presente, escuché a un hombre cantar la bondad de Dios. ¿Ya? ¿Cómo dice la canción? Te amo Dios. La bondad de Dios. Y cuando ese hombre empezó a cantar, hubo un compungir en mí. Porque lo que está cantando es reino.
Porque lo que está cantando es palabra absoluta, es verdad verdadera, es verdad absoluta. Porque me identifico con lo que está cantando, porque lo que está cantando es la verdad de Dios. Y me compungí ahí en la cocina de mi casa y lloré. Abracé a mi esposa y lloramos por la canción que ese hombre estaba cantando. Después viene Marcos Witt cantando Dios de pacto, que cumple sus promesas. ¡Wow! Por favor, la sacó del estadio. O sea, hay canciones que sí ministran el taller del maestro. Un Alex Campo cantando una canción en los momentos duros y difíciles de una enfermedad que casi se muere. Y él se dio cuenta allí que de nada sirve el cantar si tú no estás, de nada sirve la fama si tú no estás, de nada sirve. O sea, son canciones que ministran, sí, sí. Pero hay otras que están llenas de falsa doctrina, que no te dicen nada, que te llegan al alma, que no te ministran a nada. Que no dejan nada, chicos, que no dejan nada. Entonces, abres un concierto, la gente va, pero abre una escuela bíblica, ¿quién va? Y por eso estamos como estamos. Por eso tenemos hogares disfuncionales de dos, por ende, hombre y una mujer que son hijos de Dios. Tienen justicia, tienen vida, tienen al Espíritu, pero no conocen el texto sagrado. Ahí está el problema, no conocen el texto sagrado. Y por eso vamos a tener precisamente mañana un seminario de parejas, alianza de amor, porque entendemos la importancia de ser educados en lo que dice la palabra de acuerdo al matrimonio. Yo siempre le he dicho, no porque estés enamorado de tu pareja es lo que te va a mantener con tu pareja, sino lo que tú sepas y entiendas de tu pareja. Porque es que muchas personas hoy día, como te ha dicho, el divorcio en la iglesia es más alto que fuera de la iglesia. Y eso es muy triste. Es triste, triste. Muy triste. Y mañana vamos a tener ese seminario. El sábado vamos a tener el seminario de hermenéutica, que una persona aquí estaba hablando y haciendo la pregunta de que hay predicadores que conocen la hermenéutica, pero predican lo que quieren. Y sabemos que la importancia aquí es que verdaderamente quieran predicar lo que dice la palabra y no mover las emociones del pueblo. Y eso es lo que se está mirando hoy día con muchas prédicas, muchos predicadores, que si no te hacen levantarte de tu asiento, gritar y hacer todo tipo de cosas en la iglesia, ya eso no es un culto donde Dios no se movía. Cuando lo que tenemos que aprender y entender lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. ¿Qué tiempo tenemos? 2 minutos. Pastoreó una iglesia, Venezuela. Y el pastor que estaba antes de mí tenía el teatro, el show, el jueguito del tumbaíto, de la imposición de manos. Pero cuando agarré la iglesia, más nadie pasó. Yo no quiero que usted haga de mí el protagonista. Yo soy un actor de reparto, usted es una actriz de reparto en el caso de la mujer. Aquí el protagonista es Cristo. Amén. El mismo poder, la misma autoridad, el mismo espíritu, las mismas promesas y bendiciones que tengo yo la tiene usted. Usted no tiene que pasar acá para que yo le ponga la mano. Usted allá ore. Aprenda a depender de Dios, no dependa de mí, no dependa de hombre. Usted allá ore, no pase al frente. Y se acabó el jueguito. Cansado de que todos los domingos pasamos al frente a orar por lo mismo. Todos los domingos atamos al diablo y alguien lo tiene que desatar el lunes, porque si lo estamos atando los domingos, alguien lo tiene que desatar el lunes. Entonces, eso es un jueguito. A mí me gusta el tumbadito, a mí me gusta que la gente vea que yo tengo, por favor, eso es basura. Esto es como hacer el espectáculo de las sanidades. Cuando Dios te usa en una sanidad, va a pasar a la gente ¿para qué? Para que diga lo que no podía y lo que podía, cuando Jesús hacía lo contrario. Jesús cuando sanaba a la gente dijo, no le digas a nadie, ve a tu casa y dile cuán bueno ha sido Dios contigo. Eso de poner para ver cómo el pie crece, el pie creciendo, eso es un circo, eso es un teatro, un show. Si tú tienes un pie más corto que el otro, ¿qué te pasa a ti? Tengo este pie más corto que el otro. Bueno, yo voy a orar por ti para que Dios haga el milagro. Y ya, te oré y vete para tu casa. No tengo que estar, que ahí va el pie, ahí va el pie, ahí va el pie. Es un show, es un teatro. Jesús le decía a la gente, no le digan a nadie. Entonces, vamos a enseñar a la gente a depender de la palabra, a depender de Dios, a depender del Espíritu. Vamos a hacerles entender que el protagonista es Jesús, no nosotros. Amén. Poderoso. Bueno, vamos a orar, aunque podemos quedarnos aquí toda la noche.
es una fuente de información bíblica. Usted es increíble como piensa y cómo nos enseña, y ¿verdad? Sé que muchas personas van a seguir siendo bendecidas este fin de semana. Mañana, como dijimos, vamos a tener alianza de amor. El sábado vamos a tener hermenéutica y el domingo cerramos con broche de oro. Amén. Estamos bien bendecidos de tenerlo y de seguir en este partnership, en esto que tenemos de parte de Dios, esta conexión que la hizo Dios, y sabemos que Él va a seguir haciendo cosas mayores. Los planes de Dios son grandes. Así es. Y lo bendecimos. Voy a pedirle a mi esposa pues que nos despida. Y vamos a regresar la próxima semana. Vamos a hablar de qué usted piensa. Queremos hacer dinámicas de reino más dinámico. Queremos que usted nos haga preguntas, que usted nos dé sus comentarios. Queremos hacerle bendición a las naciones y saber de que tenemos que hacer las cosas por la palabra y el Espíritu, entendiendo qué es lo que Dios verdaderamente le está hablando al pueblo. Amén. Amén. Le voy a pedir a mi bella esposa que nos despida. Amén. Gracias nuevamente de parte de la iglesia. Yo sé que la iglesia está activa en las redes, escuchando estas verdades que ellos mismos anhelan, que sea la palabra de Dios revelada, pero también entendida. Y damos gracias por su vida, porque sé que esto es lo que marca la diferencia. El amar, conocer a Dios, el amar realmente saber el corazón de Dios, qué es lo que Él anhela en nuestra vida. Así que vamos a bendecir su vida para que Dios siga guardando en usted esas capacidades y lo siga llevando a esos lugares que necesitamos, que la palabra de Dios sea comprendida, entendida en toda su expresión. Amén. Padre, te damos gracias porque hemos entendido en esta noche, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer. Sabiendo, Señor, mi Dios, que tú quieres un pueblo, Señor, mi Dios, con todo tu conocimiento, Padre, para no dejarse engañar, Señor, de ninguna artimaña o mentira, Señor, que el enemigo quiera confundir. Cuando estamos plantados, Señor, en tu fuente, en tu palabra, que es absoluta, que es la verdad, aunque puede que trastorne emociones, traiga impacto, traiga a lo mejor revoltear, Señor, el espíritu. Tú quieres, Señor, una iglesia que hable la verdad, que practique la verdad, que ame, Señor, lo que tú amas. Y en esta noche, embajadores del reino, ama tu palabra, ama tus promesas, ama tu conocimiento. Y queremos que tú, Señor, bendigas aún más de lo que has bendecido la vida del maestro Briceño. Siga haciendo de él esa fuente, ese recurso para las próximas generaciones, presentes y futuras, que necesitamos hacer una iglesia fuerte, esa iglesia que tú vienes a buscar un día, que estemos preparadas y por sobre todas las cosas, que estemos haciendo, Señor, lo que tú harías, que tú seas siempre nuestro mayor ejemplo a ver y a seguir. Damos gracias por cada televidente, por aquellos que se conectaron, por aquellos, Señor, que siguen siendo convencidos por tu palabra de que tú eres el camino, de que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Bendecimos esta noche. Y si tú no has venido, Señor, mañana seguiremos hablando de tu reino, de tus maravillas, de tus promesas, y alcanzando, Señor, tu propósito en nuestra vida, en esta tierra de los vivientes. Todo esto lo creemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me despido de ustedes como siempre lo he hecho. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.